Imagina que tu hijo de 4 años despierta llorando todas las noches diciendo que quiere volver a Hollywood. Imagina que habla de viajes por el mundo, de haber tenido varias esposas, de trabajar en películas, y que un día, al ver una fotografía antigua, grita con absoluta seguridad: «¡Ese soy yo!». Esto no es una escena de cine. Es la historia real de Ryan Hammonds, un niño de Oklahoma cuyos recuerdos parecían pertenecer a alguien completamente distinto. Un hombre llamado Marty Martin, un agente de Hollywood de los años 40. Todo comenzó cuando Ryan tenía apenas 4 años. Sus padres lo escuchaban llorar desde su habitación. Entre sollozos, repetía frases que no tenían sentido para un niño. «Quiero volver a mi casa de Hollywood. Echo de menos a mis otras familias. No pertenezco aquí». Al principio, pensaron que solo era imaginación, quizá influenciado por alguna película. Pero Ryan nunca había estado expuesto a nada relacionado con la industria del cine. Con el paso de los meses, las declaraciones del niño se volvieron más detalladas. Hablaba de haber viajado en barcos enormes, de fiestas con actores, de trabajar en el negocio del cine y hasta de haber tenido varias esposas. Describía autos antiguos, ropa de época y nombres de personas que sus padres jamás habían oído. Nada en la vida de esa familia sencilla de Oklahoma explicaba la precisión de sus afirmaciones. Un día, su madre encontró un libro sobre Hollywood de los años dorados. Lo llevó a casa por curiosidad, pensando que tal vez su hijo se entretendría con las fotografías. Pero cuando Ryan lo abrió, pasó las páginas como si buscara algo conocido. Entonces, se detuvo en una foto de un grupo de actores y trabajadores de set. Señaló a un hombre del fondo, sin nombre, sin créditos, y con los ojos muy abiertos exclamó: «¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo!». Sorprendida y sin saber qué pensar, su madre decidió investigar quién era aquel hombre anónimo. No encontró respuestas en el libro. Ninguna información, ninguna pista. Solo una imagen perdida en el tiempo. Fue entonces cuando la familia decidió contactar al Dr. Jim Tucker, psiquiatra e investigador de la Universidad de Virginia, especializado en casos de memoria espontánea en niños. Tucker aceptó estudiar el caso y comenzó un proceso meticuloso de verificación. Tras semanas de investigación, el equipo de Tucker logró identificar al hombre señalado por Ryan. Se llamaba Marty Martin, un agente de Hollywood que trabajó representando a actores y bailarines en los años 30 y 40. Fue un hombre conocido en su círculo, pero no lo suficiente como para aparecer en libros populares o documentales. Sus datos biográficos no eran de acceso público, y muchos ni siquiera estaban en Internet. Aún así, Ryan describía su vida con una naturalidad inquietante. El siguiente paso fue comprobar cuántos de los recuerdos del niño coincidían con la vida real de Marty Martin. El resultado sorprendió incluso a los investigadores más escépticos. 55 detalles mencionados por Ryan habían sido correctos. Entre ellos, su trabajo en cine, sus múltiples esposas, sus viajes constantes y su residencia en Roxbury Drive, una exclusiva calle de Beverly Hills. Ryan incluso hablaba de «cuando conocí a Marilyn Monroe», algo que, según registros, Martin efectivamente hizo en una fiesta privada. Ryan hablaba de cabarets, de largas discusiones con directores de casting, de haber bailado en Broadway y de tener una hija adulta. Varias de esas afirmaciones fueron confirmadas al examinar archivos, certificados de matrimonio y registros de agencia. Lo más extraordinario no era que un adulto recordara su pasado, sino que un niño que nunca había salido de Oklahoma pudiera describir con precisión el estilo de vida de un agente de Hollywood que murió en 1964. En una ocasión, Ryan le dijo a su madre
que antes vivía en una gran casa blanca con piscina, donde recibía invitados importantes. Cuando Tucker visitó el antiguo domicilio de Martin, descubrió que la descripción era exacta. Ryan también mencionó que había muerto tras sufrir un ataque cerebral. En los registros médicos de Marty Martin, la causa oficial de muerte coincidía. Pero lo más sorprendente era la emoción del niño al hablar de esos recuerdos. No eran datos aislados, sino vivencias cargadas de nostalgia. A menudo Ryan comenzaba a llorar cuando recordaba su vida anterior. Decía que extrañaba a su vieja familia, especialmente a una hija que nunca llegó a conocer de adulta. Sus padres, sin saber cómo consolarlo, se preguntaban si estaban presenciando un fenómeno psicológico desconocido o algo mucho más profundo y misterioso. Lo único claro era que el niño no estaba inventando. Su angustia era real. El doctor Jim Tucker documentó el caso minuciosamente. Revisó miles de archivos y entrevistó a familiares de Marty Martin. La precisión de los recuerdos era tan sorprendente que el caso terminó incluido en artículos académicos, conferencias y debates sobre reencarnación. Tucker, conocido por su enfoque serio y científico, afirmó que este era uno de los casos mejor documentados que había estudiado en su carrera. Con el tiempo, y tal como ocurre en muchos casos similares, los recuerdos de Ryan comenzaron a desvanecerse. Al acercarse a los 7 años, dejó de hablar espontáneamente de su vida como Marty Martin. Ya no lloraba por volver a Hollywood, ni mencionaba su antigua profesión. Era como si una puerta se hubiera ido cerrando poco a poco. Lo que quedó fue una serenidad nueva, y un misterio que sus padres nunca pudieron explicar completamente. La historia de Ryan Hammonds es un ejemplo fascinante de lo inexplicable. ¿Cómo pudo un niño conocer con tanta precisión la vida privada de un agente de Hollywood que no aparecía en ninguna referencia pública? ¿Cómo pudo recordar direcciones, nombres, escenas cotidianas y encuentros privados que solo existían en archivos olvidados? Nadie tiene una respuesta definitiva. Pero quienes estudiaron el caso coinciden en algo. La experiencia fue demasiado precisa para ser coincidencia. Quizá nunca sepamos qué ocurre con la conciencia cuando muere el cuerpo. Pero historias como la de Ryan nos obligan a mirar más allá de las explicaciones simples. Nos recuerdan que la memoria humana aún guarda secretos insondables y que, tal vez, algunas vidas dejan huellas más profundas que el tiempo no puede borrar. Y en esa frontera, entre lo que recordamos y lo que parece recordarnos, surge la pregunta que sigue acompañando este caso. ¿Puede una vida regresar disfrazada de otra?